Muy mala memoria con eso. Bueno, empecemos ahora sí. Buenas noches, espero que se encuentren muy bien y la clase de hoy va a ser muy sencilla y espero que sea muy rápida, igual que la clase anterior. Hoy vamos a hablar sobre los aminoácidos. Los aminoácidos en sí se pueden encontrar alrededor de más de 100 aminoácidos, ¿sí? Muchísimos aminoácidos disponibles, de los cuales de entre todos ese conjunto de aminoácidos o todo ese grupo grande de aminoácidos, prácticamente 20 aminoácidos son codificables por el genoma, ¿sí? Lo que les estaba diciendo, ese genoma es el conjunto de ADN, cromosomas, dentro del núcleo de la célula, ¿sí? Que en sí conforman un código genético. Ahora, como les estaba diciendo, son codificables ya que estos 20 aminoácidos en sí lo que hacen es formar péptidos o a su vez formar polipéptidos, en este caso que es un conjunto grande de péptidos, y dan origen a una proteína, ¿sí? Dan origen a una proteína. Eso es lo que sucede realmente. Son originadores, formadores de proteínas, son la base de las proteínas para que se comprenda, ¿sí? Y vamos a hablar sobre los aminoácidos, ¿sí? La semana pasada yo les expliqué un poco sobre los aminoácidos y les dije a ustedes que un aminoácido recibe el nombre aminoácido porque está conformado por un grupo amino y por un grupo de un ácido carboxilo, ¿sí? Entonces, por eso recibe el nombre aminoácido. Por el ácido carboxilo y por el grupo amino son dos grupos funcionales característicos de los aminoácidos, ¿sí? Muy bien. Entonces, para que se comprenda mucho mejor, para comenzar, ¿qué son los aminoácidos? Recuerden que estamos hablando de bioquímica. Y la bioquímica se encarga del estudio de las biomoléculas orgánicas, ¿verdad? Especialmente el metabolismo de estas de aquí, ¿sí? Todo lo que sucede con el metabolismo de estas biomoléculas. Entonces, no podemos pasar de alto y decir que estos aminoácidos no son biomoléculas, porque de hecho son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno principalmente, ¿sí? Ahora, estas biomoléculas orgánicas denominadas aminoácidos están conformadas por dos grupos principales. Por un grupo amino, ¿sí? Y por un grupo carboxilo. Todos estos de aquí unidos a un carbono central, o un carbono alfa, ¿sí? A un carbono central. Principalmente, una de las características o las funciones de estos aminoácidos es que son la base principal de las proteínas, ¿sí? Algo o un dato muy interesante es que no existiría la vida si no existieran las proteínas, ¿sí? Que les quede muy claro esto de aquí. Sin proteínas no existiría vida, no existiría nada realmente. Y podemos entender que sin aminoácidos prácticamente no existirían proteínas. Lo mismo que es igual a que no existiría la vida. Poseen funciones también. Aparte de ser formadores de proteínas, también poseen funciones celulares. En este caso, como eh, de reserva de neurotransmisores, ¿sí? Tienen funciones de neurotransmisores, tienen funciones donde cuidan tejidos celulares, previenen envejecimiento, lo que habíamos visto en la clase anterior. Recuerdan que yo les leí y les mostré a ustedes cada una de las funciones o de la importancia de cada uno de los 20 aminoácidos codificables por el genoma, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Pero veamos un poco más atrás, vamos un poco más atrás. ¿Cuándo se descubrieron estos aminoácidos? Estos aminoácidos se descubrieron a principios del siglo XIX, ¿sí? A partir de una investigación que hicieron dos franceses, ¿sí? Vauquelin y Robiquet. Estos franceses estaban estudiando el espárrago y a través de este espárrago descubrieron que existía un aminoácido denominado asparagina. Por eso el nombre de asparagina, porque viene del espárrago, ¿sí?
¿Estamos claros hasta ahí o no? Fue hasta este entonces donde se descubrieron. A partir del primer descubrimiento de las paraginas, empezaron a descubrirse otros aminoácidos. Y ahí se llegó a descubrir que hay aproximadamente más de 100 aminoácidos dentro del mundo, ¿sí? Hasta el día de hoy. Pero de los cuales solo 20 de estos de aquí son codificables por el genoma. Y de estos 20 aminoácidos de aquí, yo los clasifico o puedo decir que obtengo a partir de estos 10 aminoácidos esenciales y 10 aminoácidos no esenciales. ¿Sí? Ahora, de estos esenciales, yo tengo semi-esenciales. ¿Sí? Es decir, que yo tengo 8 esenciales y 2 semi-esenciales. ¿Sí? Pero lo vamos a dejar así, con 10 esenciales y 10 no esenciales. Pero para que vayan sabiendo que hay semi-esenciales también. ¿Sí? Muy bien, continuemos. ¿Alguna consulta hasta ahora? De pronto, no sé. ¿Está claro hasta ahí? Buenas noches. Sí, está Eric, claro, está ahí. Eric, ¿cómo te va, Eric? ¿Recién llegas creo que Ahorita acabo de llegar. No estaba tienes aquí en la casa. 10 minutos de atraso ya? ¿Te quedas bien? Pero no veamos eso, veamos que ya estoy aquí. Ya, ok, hagamos como si no ha pasado nada. Exacto. Bien. Gracias. Eh, Franza, ¿qué te pasó? Veamos, entonces. No, no hay problema porque estamos así, ¿verdad? ¿Perdón? No hay problema porque yo estoy aquí al lado de mi hermano. No, no hay problema. Mira, lo importante es que asistas a la clase. ¿Sí? Con mucho. Bien, entonces, continuemos. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta o no? Vamos a ver la estructura de un aminoácido. No, todavía no. Muy bien. ¿Cómo está estructurado este aminoácido? Yo ya les había explicado a ustedes esto en la clase anterior. Es una estructura muy sencilla. Está formado por perdón, empecemos por acá, por un carbono central o un carbono alfa, ¿sí? ¿Sí? Este es el carbono central, es decir, que a partir de este carbono están las otras moléculas, es decir, que de aquí vienen los enlaces, ¿sí? Ahora, este carbono se enlaza mediante enlace covalente a un radical, es decir, a cualquier otra molécula, ¿sí? Lo que le da la diferencia, es decir, este radical de aquí es el que va a dar la diferencia entre cada uno de los aminoácidos, ¿sí? Este radical de aquí va a ser el que va a hacer o va a ayudarme a diferenciar cada uno de los aminoácidos. Ahora, ¿qué poseen todos los aminoácidos? El grupo ácido, en este caso un ácido carboxilo, ¿sí? Un hidrógeno y el grupo amino, del cual recibe el nombre aminoácido. Aprenderse, por favor, la estructura del aminoácido, ¿sí? Aprenderse esta estructura sencilla. Un grupo amino, que es un NH2, miren, dense cuenta, NH2. Un nitrógeno enlazado a dos hidrógenos. Un carbono central enlazado al grupo amino, a un hidrógeno, a un radical, que puede ser una parte de cualquier molécula, ¿sí? Y digo una parte de cualquier molécula específicamente porque cuando estudiamos proteínas nos vamos a dar cuenta que las proteínas tienden a tener estructuras larguísimas. Es decir, que a partir de una molécula larga pueden salir más moléculas, ¿sí? Una proteína tiene cuatro fases o cuatro partes, ¿sí? Es decir, que yo dentro de una proteína puedo encontrar cuatro partes distintas. Entonces, por eso, este radical significa que es la parte de una molécula, ¿sí? Y el ácido carboxilo, que es otro grupo funcional, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos, aminoácido por el grupo amino y ácido por el ácido carboxilo, que es un COOH. Hasta ahí. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Se entiende? La estructura, cómo está estructurado este aminoácido. ¿Alguna consulta? Entonces continuemos. Ok. ¿Qué sucede con estos aminoácidos? Yo puedo encontrar los aminoácidos en estado natural
solos, pero no es muy común encontrarlos solos, porque comúnmente o generalmente estos aminoácidos forman péptidos, ¿sí? Forman péptidos. ¿Y por qué se llaman péptidos? Porque el enlace que une a un aminoácido con otro se denomina enlace peptídico, ¿sí? Por eso se denominan péptidos, porque se unen a través de un enlace peptídico, en el cual hay una deshidratación, ¿sí? Es decir, que se va a generar agua. Puedo decir que la unión de dos aminoácidos se denomina dipéptido. 3 aminoácidos son tripéptidos. Más de 3 son polipéptidos. Y más de estos polipéptidos, es decir, la unión de polipéptidos, me va a ayudar a formar proteínas, ¿sí? Entonces podemos imaginarnos lo largo que es una cadena de proteínas, ¿verdad? Porque están unidas de polipéptidos. No son simplemente dos péptidos. No confundamos que la unión de dos aminoácidos me va a dar una proteína, porque no es así. No simplemente voy a tener una proteína por unir dos aminoácidos, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí o no, Eric? Sí, Inge, sí, aquí estoy. Elian, ¿qué dices? Elian está fugado como siempre. Edgar, Aquí estoy, profe, aquí estoy. ¿estamos claros, Edgar, o no? Sí, está ahí, sí. Perfecto. Roosevelt, ¿podemos continuar o tienes alguna duda con el tema del enlace peptídico? Todo bien, Inge. Todo bien, dice, y lo peor es que hago una pregunta porque todavía no vemos el enlace peptídico. O sea, estoy bien, sí, voy ¿Prestamos entendiendo. atención o no? Este es Ahora sí. Esto es el enlace peptídico, ¿sí? Veamos lo siguiente. Vean, este es un dipéptido y voy a explicar el enlace peptídico y cómo surge esta deshidratación. Tengo un aminoácido X aquí y otro aminoácido X aquí, ¿sí? Pueden observar ustedes que este aminoácido está unido al grupo amino, ¿sí? NH2, miren, lo voy a dibujar aquí. Vamos a hacerlo nosotros mismos. Ok, vamos a tratar de que quede bien. Ok, NH2 unido a un carbono. Este carbono está unido a un hidrógeno, a un radical, ¿sí? Pongámosle radical 1 para que se comprenda, ¿sí? Es decir, que es el aminoácido 1. Le voy a poner radical 1. Y este carbono también está unido a un grupo carboxilo, COOH. Ahora, si quiero formar un dipéptido, es decir, que yo a este aminoácido lo voy a unir ¿a qué? A otro aminoácido, ¿verdad? No lo voy a unir a un glúcido en este caso. Entonces, ¿cómo está conformado este aminoácido? NH2, NH2, amino, carbono, un carbono, este carbono a otro, hidrógeno, a un ácido carboxilo y radical. a radical. A este lo vamos a nombrar como radical 2, ¿sí? Radical 2. Entonces, tengo dos moléculas completamente distintas. Supongamos que tengo glicina y valina, ¿ok? Dos aminoácidos distintos. Entonces, quieren formar un dipéptido. Se dice que estos dos, al unirse, se unen a través de un enlace peptídico. ¿Cómo es el enlace peptídico? Vamos a ver con otro color para que se comprenda mucho mejor. Vamos a escoger un color azul, ¿sí? Entonces, Rosadito. ¿dónde está ese color o qué? A ver, COOH. A ver, veamos. ¿Cómo se forma el enlace peptídico? El ácido carboxilo de la primera molécula del primer aminoácido desprende un alcohol, ¿sí? Ese alcohol se desprende y el grupo amino de la siguiente molécula desprende un hidrógeno, ¿sí? Uno solo. Es decir, que un hidrógeno de aquí, de los dos que tiene, se une al alcohol y liberan agua. Ahora,
La molécula lo que hace prácticamente es unirse. Es decir, que este carbono de aquí, se une directamente o se enlaza directamente al siguiente grupo de acá, ¿sí? Eso es lo que sucede realmente. Se une directamente al nitrógeno, quedando de la siguiente manera. Vamos a buscar otro colorcito entonces acá. Ya hice mal. No sé qué hice, ¿sí? Me hacen aplastar cosas aquí. ¿Dónde estamos aquí? Muy bien. Busquemos un color, no que se vea, color negro, ¿ya? Quedando de la siguiente manera. Entonces quedaría NH2, carbono, hidrógeno, radical 1, el otro carbono unido directamente al nitrógeno. Miren, y este carbono está unido ¿a qué? Al un oxígeno, y este nitrógeno unido al hidrógeno restante. Y este nitrógeno se enlaza directamente al carbono, al hidrógeno, al radical y al grupo carboxilo. ¿Sí? No se enlaza directamente este carbono de aquí con el carbono que sigue, ¿sí? Es decir, que el carbono que pierde el grupo alcohol, ese enlace que queda disponible, lo une al nitrógeno de la otra molécula, porque este nitrógeno también deja un enlace disponible. Entonces, este es un enlace peptídico. Miren, acá está el ejemplo. Yo se los quería dibujar para hacerlo paso a paso. Podemos observar que pierde un alcohol el grupo carboxilo y el otro grupo, el amino, pierde un hidrógeno, ¿verdad? Se unen, forman un dipéptido y este carbono que perdió el alcohol se une o se enlaza al nitrógeno que perdió el hidrógeno. Entonces, de esta manera nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? Un dipéptido. Y por cada dipéptido que se forme, voy a tener una molécula de agua que se genera, ¿verdad? Es decir, que la molécula se va a deshidratar, va a perder agua. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero formar un tripéptido? Bien puede unirse el aminoácido a este lado o se puede unir a este lado, ¿sí? Eso es lo que sucede realmente. ¿Estamos claros con el enlace peptídico, sí o no? Es sencillo realmente. ¿Alguien si tiene una duda? Dígamela en este momento, por favor. A ver, vean bien la imagen, analícenla. Ahí está el ejemplo. Es sencillo, ¿verdad? Está simplemente, esto es cuestión de que ustedes puedan aprenderse la estructura de un aminoácido, que sepan diferenciar el grupo amino, el grupo carboxilo, que sepan que este carbono está unido a estos dos grupos funcionales, a su vez unido a un radical, ¿sí? Y unido a un hidrógeno más. Entonces pueden ver ustedes también que les había dicho que esta biomolécula orgánica está formada por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿verdad? Principalmente por eso. Y el radical, que puede estar formado por cualquier otra sustancia, puede estar formado por moléculas aromáticas, ¿sí? Como el benceno u otro tipo de biomoléculas. Ahora, ¿no tienen preguntas o sí? Para continuar. Perfecto. Continuemos. Ok, yo les había dicho que estos péptidos, ¿verdad? Estos polipéptidos, esta unión de polipéptidos, comúnmente son proteicos, es decir, que originan proteínas, son formadores de proteínas, ¿sí? De los cuales 20 son codificados por el genoma humano. Es decir, que solo 20 sirven para hacer proteínas dentro del cuerpo humano. Existen organismos celulares que pueden utilizar hasta 22 aminoácidos, ¿sí? Organismos celulares. En este caso yo tengo organismos eucariotas que pueden utilizar hasta 21 aminoácidos y tengo otros organismos también eucariotas unicelulares
que utilizan hasta 22 aminoácidos, ¿sí? Pero en este caso, la mayoría de organismos utilizan 20 aminoácidos, ¿sí? 20 aminoácidos, de los cuales yo tengo aminoácidos esenciales y no esenciales, ¿sí? Ahora, los aminoácidos esenciales son aquellos aminoácidos que no pueden producirse dentro del organismo, ¿sí? No se pueden producir, por lo cual es necesario que nosotros tratemos de adquirirlos de otro tipo de organismos vivos, ¿verdad? Como animales o plantas, ¿sí? O sea, los adquirimos de otro tipo de organismos, no los adquirimos por biosíntesis dentro de nuestro organismo. Les había dicho que de estos aminoácidos esenciales yo tengo 10, ¿verdad? Y 10 no esenciales. Ahora, ustedes que hicieron la consulta, ¿cuáles son esenciales y cuáles son no esenciales? A ver. Edgar, nómbrame un aminoácido esencial. Es de los 20 que nos mandó a aprender. Sí. Yo se me pasó por alto, no estudié eso. La creatina. Creatina. La lisina. Ni me sé los nombres. No me François, los por aprendí. favor, François. Nitina, creatina, queratina. No, queratina No. tampoco. No La confundamos vali- los aminoácidos con otras sustancias, ¿sí? La valina. Ya, vamos por ahí, ¿sí? Veamos. Queratina, me dice. Chicos, ustedes me hacen reír. Por favor, pónganse más Los que terminan en ina. Pónganse más pilas con este tema porque en la lección van a estar los 20 aminoácidos. Ustedes van a tener que diferenciar cuál es esencial y cuál no es esencial, ¿sí? Así que estudien esto. Bien, dentro de los esenciales, que voy a hacer la pregunta nuevamente, ¿cuáles son los esenciales? A ver, dígame por favor, Liam, ¿sí? A ver, Liam, dime cuáles son los esenciales o por qué son esenciales. Eh, que son propios de un organismo, ¿no? Eric, ¿por qué son esenciales? Porque son necesarios para el organismo. Ok, son necesarias para el organismo, sí. ¿Y de dónde los adquiero yo? Andrés. Animales o plantas. Ok, los tengo que adquirir de manera Animales o externa, plantas. ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de mi organismo yo no puedo... Contienen proteínas. No, Porque no se pueden producir dentro de nuestro organismo. exactamente. No puedo hacer biosíntesis de estos aminoácidos, ¿sí? No puedo y tengo que adquirirlos de otro tipo de organismo, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, la proteína. Cuando nosotros queremos adquirir proteína, ¿sí? Hay muchos tipos de proteínas, pero por ejemplo la proteína de la carne, en este caso, si yo quiero adquirir proteína de la carne, ¿qué tengo que comer? Tengo que comer carne, ¿verdad? Yo no puedo simplemente biosintetizar proteína. Si quiero proteína vegetal, yo tengo que comer vegetales en este caso, ¿sí? Yo tengo que comer tengo que comer granos, ¿sí? No puedo simplemente biosintetizar este tipo de proteínas. Ahora, ¿por qué no puedo biosintetizar? Precisamente porque estos aminoácidos formadores de proteínas no los puedo hacer biosíntesis dentro de mi organismo, ¿sí? Entonces, aminoácidos esenciales tengo 10. La valina, ¿sí? Tengo la leucina. Miren la estructura de cada aminoácido. Tengo el grupo amino, tengo el grupo carboxilo, ¿sí? Y tengo unido un grupo radical, ¿sí? ¿Qué pasó, Scarlett y François, que se están riendo mucho? Es que ahí han estado los aminoácidos esenciales y nadie se dio cuenta. Sí, ahí están los aminoácidos esenciales, sí. Ok. Tengo valina, leucina e isoleucina, ¿sí? Tengo fenilalanina, triptófano, treonina e histidina.
y tengo metionina, lisina y arginina. Estos 10 aminoácidos son esenciales, es decir, que tengo que adquirirlos a través de otros organismos, ¿verdad? Miren aquí, la metionina la ingiero a través de semillas o nueces, ¿sí? La lisina está ¿en qué? En las legumbres. La arginina me ayuda a prevenir tumores. ¿Y saben dónde la adquiero? La adquiero de tejido, como la carne, ¿sí? La adquiero de ese tipo de tejidos, como la carne. En este caso, también la puedo adquirir de la globulina. Son 10 aminoácidos esenciales. Ahora, yo tengo los no esenciales también, que son aminoácidos que mi organismo sí puede biosintetizar, es decir, que sí los puede crear. Y vamos a ver en el catabolismo de estos aminoácidos de qué manera se forman estos aminoácidos dentro del organismo, ¿sí? Ahora, tengo el primero, alanina, tengo glicina, tengo prolina, tirosina, serina, cisteína, ¿sí? ¿Sabían que la cistina fue el segundo aminoácido que se descubrió? De hecho, ni siquiera fue la cisteína, fue la cistina, que es una parte formadora de la cisteína. Se descubrió la cistina y a partir de la cistina descubrieron muchos años después la cisteína como aminoácido. Tengo asparagina, glutamina, tengo el ácido glutámico y el ácido aspartico, conocidos comúnmente como glutamato y como aspartato. Estos de aquí son no esenciales, es decir, que dentro de mi organismo pueden hacer biosíntesis, es decir, que se pueden formar dentro del organismo, ¿verdad? Dentro de estas células. Y como último punto vamos a ver el catabolismo de estos aminoácidos, es decir, cómo funcionan estos aminoácidos y para qué me van a servir realmente. Muy bien, yo parto de estos aminoácidos, ¿verdad? Dentro de estos aminoácidos yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo formar o hacer catabolismo, es decir, catabolizar. Voy a poner catabolismo. A partir de un proceso químico denominado catabolismo, yo puedo sacar de estos aminoácidos cetoácidos, ¿sí? Cetoácidos, que son muy importantes para incursionar en el ciclo de Krebs, ¿sí? Es decir, que yo a partir de aminoácidos puedo crear cetoácidos que van a ingresar a la cadena denominada ciclo de Krebs, a este ciclo de respiración celular que me ayuda a adquirir moléculas de ATP. A partir de este ciclo de Krebs, yo adquiero aproximadamente entre 30 y 60 átomos de ATP. Perdón, moléculas de ATP, ¿sí? Adquiero entre 30 y 60 moléculas de ATP. Ahora, este es un proceso que se denomina transaminación, ¿sí? ¿Por qué? Porque este aminoácido de aquí forma un cetoácido y este cetoácido ingresa al ciclo de Krebs y posteriormente a esto yo puedo nuevamente a través de este cetoácido formar o hacer biosíntesis de nuevos aminoácidos, ¿sí? A partir de este cetoácido yo puedo formar otro aminoácido, ¿sí? Es decir, que en esta reacción yo voy a tener catabolismo y este catabolismo va a ir de la mano de un anabolismo. Estas moléculas van a ser aprovechadas en el ciclo de Krebs y a su vez van a servir también para volver a formar aminoácidos, esos aminoácidos no esenciales que se forman dentro del organismo, ¿verdad? Ahora, no simplemente estos cetoácidos me van a ayudar a formar aminoácidos, ¿verdad? Sino que también me van a ayudar a formar proteínas. Miren cómo estoy haciendo un anabolismo, estoy anabolizando la molécula, ¿verdad? A partir de esto yo formo proteínas, formo ácidos grasos y ácidos nucleicos. A esta formación o a esta biosíntesis de esto la voy a denominar transaminación. La desaminación es el proceso contrario, donde a partir de este aminoácido simplemente me quedo en un cetoácido, ¿sí? Me voy a quedar en ese cetoácido. Es decir, que va a perder el grupo amino, ¿sí? Este aminoácido pierde un grupo amino y se separa el grupo amino NH2, se separa de la molécula y esa molécula restante va a recibir el nombre de oxoácido. Oxoácido. Espero que se entienda ahí, ¿sí? Va a recibir el nombre de oxoácido. Esa es la desaminación. Es decir, que va a perder este grupo amino.
Y cuando este oxoácido gana el grupo amino, se llama transaminación y a su vez puede formar aminoácidos, ácidos grasos, ácidos nucleicos, y a su vez estos aminoácidos forman proteínas. Ese es el catabolismo de los aminoácidos. Es decir, que es un proceso que puede darse a la inversa. Puede catabolizarse para formar cetoácidos, ¿sí? Es decir, que va a haber una desaminación, va a perder el grupo amino, y a su vez, este oxoácido o cetoácido puede ganar un grupo amino y convertirse en un aminoácido, ¿sí? Cuando pierde el grupo amino, este cetoácido ingresa directamente al ciclo de Krebs, ¿sí? Que es parte de la respiración celular. Es una parte importantísima de la respiración celular en la cual la célula gana ATP, gana energía. Recordemos eso. Y eso sucede a cada momento. En cada momento que estamos respirando, estamos produciendo ATP, ¿sí? Característica importante. Ustedes se han dado cuenta, miren este dato curioso. Ustedes se han dado cuenta que hay mucha deshidratación dentro de estos procesos catabólicos y anabólicos, especialmente catabólicos, que siempre se pierden moléculas de agua, que siempre el agua sale. ¿Se han dado cuenta que hay bastante esto? Pues en la glucólisis y especialmente en el ciclo de Krebs voy a tener mucha deshidratación. Y el dato curioso es que cuando ustedes a veces, o cuando nosotros nos bebemos una copa de algo de alcohol, ¿verdad? Y yo qué sé, Eric los invita hoy día después de la clase, chicos, ¿saben qué? Vamos a hacer una reunión virtual y cada uno va a sacar su botella de vino, ejemplo. Y se ponen a beber vino, vodka, yo que sé, el más barato, una de caña. Entonces se ponen a beber, se ponen a beber. Y al siguiente día tienen resaca. Parte de la resaca, ¿qué es? Que tienen mucha sed, ¿verdad? Hay mucha sed. Hay muchas cosas principales por las cuales el cuerpo te pide agua, ¿verdad? Pero una de esas, y tampoco es la más importante ni la menos importante, es que porque existe mucha deshidratación en el ciclo de Krebs, el organismo no lo puede realizar de una manera eficiente, por eso te pide agua, para que el ciclo de Krebs pueda ser realizado de mejor manera, ¿sí? Recuerden que es un ciclo y está sucediendo constantemente y hay deshidratación, hay pérdida de agua constantemente. Y si el cuerpo humano tuvo una deshidratación la noche anterior con una fiesta y tienen exceso de alcohol, no se va a producir este ciclo de Krebs de una manera eficiente. Por eso es una de las principales, no principales, es una de las razones por las cuales la resaca te pide bastante agua también, ¿sí? No es simplemente porque bebieron mucho alcohol y porque la resaca, el chuchaque es así, no, no es simplemente por eso, ¿verdad? Siempre hay una razón química, en este caso una razón bioquímica, de las tantas que hay, ¿sí? Entonces, continuemos. En este catabolismo de aminoácidos, yo no simplemente del aminoácido adquiero cetoácidos, ¿sí? Adquiero amonio. Y ahí viene la cosa que es importante, el asunto importante, no la cosa importante, ¿sí? Que este amonio es desecho, ¿sí? Este desecho amonio se desecha a través de la orina. Cuando ustedes van a hacer pipí, porque comieron mucha carne y adquirieron mucho ácido úrico de la carne o mucho amonio, este amonio se desecha como amoníaco, ¿sí? ¿Por qué hace esto el cuerpo? Porque este amonio es un desecho que no necesita. Por eso, si nos vamos a comer un asado esta noche, ¿sí? Yo voy a adquirir aminoácidos de esa carne. Yo les digo, chicos, ¿saben qué? Todos tienen aprobado el semestre, ¿sí? Menos Eric, porque Eric nunca enciende la cámara. Eric, te quedaste ahorita a suspenso porque no tienes la cámara encendida. Y ni ¿Qué pasó? Entonces, vámonos a comer un asado, les digo. Lo que voy a hacer es adquirir aminoácidos. Voy a adquirir aminoácidos. En este caso, aminoácidos esenciales, ¿verdad? Estos aminoácidos esenciales van a ser muy importantes y van a catabolizarse y se van a convertir en cetoácidos. De ahí pueden ingresar al ciclo de Krebs, pero también voy a adquirir amonio, ¿sí? Y este amonio tiene que ser desechado porque no ingresa a ninguna parte o a ningún ciclo respiratorio o a ninguna cadena
¿sí? Para que el cuerpo humano pueda adquirir ATP a partir de eso, ¿sí? Y es desechado a través de la urea cuando vamos a hacer pipí. Eso es todo. Es un desecho también, ¿sí? Recuerden, transaminación y desaminación. Transaminación es cuando, ¿qué sucede? Se gana un grupo amino, ¿verdad? NH2. Y desaminación es cuando este grupo amino se pierde. Así de sencillo. Entonces, dentro de los aminoácidos yo tengo aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales, y estos aminoácidos esenciales y no esenciales forman péptidos. Recordemos nuevamente, la unión de dos aminoácidos, ¿qué nombre recibe? Roosevelt. Si yo uno dos aminoácidos, Péptidos. Roosevelt, Péptidos. Roosevelt, Pero Dipéptidos. para que me haga pasar el año, pues oiga. no, son dipéptidos, ¿verdad? Ahora, François, ¿qué pasa si yo tengo más de 10 aminoácidos? ¿Qué nombre recibe? Polipéptidos. Proteínas. Polipéptidos. ¿Y qué pasa si yo tengo un conjunto grande de polipéptidos? ¿Qué Proteínas. forman? Proteínas, ¿verdad? Muy bien. ¿Estamos claros hasta ahora con la clase? Obvio. ¿Sí? ¿Está muy bien hasta ahora todo? Entonces, la siguiente clase vamos a estudiar las proteínas. Así que me imagino que ustedes ya son muy sabios con este tema de las proteínas porque ya deben estar haciendo la consulta, ya debieron haber hecho su ensayo sobre las proteínas y les pido, por favor, apréndanse los 20 aminoácidos, ¿sí? Miren, yo no les voy a hacer aprender las proteínas porque sí hay una infinidad de proteínas, ¿sí? Y las enzimas también van a tener que aprenderse porque de hecho hay enzimas y es sencillo porque las enzimas terminan en asa, por ejemplo, transferasa, reductasa, ¿sí? Entonces son sencillas. Entonces, traten de aprenderse los aminoácidos, ¿sí? Terminan en ina. Perfecto. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Para la siguiente clase, traten de, ahorita que están todos,